Bien, pues esta mañana estamos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo, como cada mañana, no necesariamente de los domingos, sino cada día. Y bueno, pues hoy le doy gracias a Dios. El clima ha estado mejorando, los fuegos no sé cómo van, no me he informado bien, pero nuestro clima local ha estado mejorando y mucho. Entonces le doy gracias a Dios por ello, le ruego por el clima en general. Pero todo esto es también, siento yo que es la manera en que Dios nos llama para acercarnos a Él. Salmo 32:8, si lo has leído, dice que que necesitamos brida y cabestro, si no me equivoco. Básicamente el caballo y el mulo necesitan estas herramientas para poder ser jalados y atraídos, si no, no se acercan. Entonces pienso yo que muchos de estos eventos naturales con los que Dios, nos llama la atención, son para eso, para acercarnos a Él. Y bueno, pues hoy le doy gracias a Dios por ello, que no se detiene a causa de nuestra necedad o nos ignora, porque nosotros lo queremos ignorar. Y bueno, pues continuando hoy en el Evangelio de Marcos, vamos avanzando poco a poco, pues finalmente alcanzamos el capítulo número 5 de 16, entonces nos va a tomar un tiempo. Pero hoy vamos a tratar un asunto muy interesante. Y más que interesante, vamos a ver cómo nuestro Señor es compasivo con nosotros. A eso vino a buscarnos, ¿verdad? Sí, entonces, así brevemente para recordarnos lo que Marcos nos está escribiendo, no es una narración para entretenernos como lo hace Hollywood, ¿verdad? Básicamente la industria del entretenimiento, ese es el motivo que tiene, solamente entretenerte, distraerte, relajarte o estresarte, ¿verdad? Como lo hacen las películas de terror. Las películas de terror eran uno de mis temas favoritos, ¿verdad? Cuando no entendía exactamente lo que el Señor quiere para mi vida, que es perseguir la santidad. Sentía yo que la santidad, pues era más que nada para pastores, para maestros, para los que están en el liderazgo, pero la verdad es que la santidad es para todos los que le han recibido. Y la santidad, pues tiene que ver con la limpieza de vida, una limpieza en general, una limpieza de pensamiento, de palabra, de acción, y eso es a lo que hemos sido llamados. Entonces el propósito de Marcos al escribir este evangelio no es para entretenernos, ni para darnos algo para leer en el domingo, sino es para que conozcamos a nuestro Señor. Lo escribe no una historia, o una historieta, ¿verdad? Algo que él haya fabricado, sino que recopiló toda la información que necesitaba de personas, de testigos, básicamente, y lo escribe todo lo que pasó. Entonces el propósito que tiene es que conozcamos de una manera histórica y cercana lo que Jesús hacía. No nada más lo que Jesús decía, sino básicamente lo que Jesús hizo. Entonces Marcos quiere dejar bien en claro quién es Jesús. No fue solamente un buen maestro, un buen filósofo o un gran mentiroso, ¿verdad? Sino que declara que es el Hijo de Dios. Y la declaración no viene inmediatamente aquí en el Evangelio de Marcos por medio de humanos. De hecho, las declaraciones de quién es Jesucristo viene directamente de los demonios. Vamos a leer ese pasaje el día de hoy, muy conocido como el endemoniado Gadareno. Y así se le conoce, ¿verdad? Con ese título, el endemoniado Gadareno. Y voy a empezar a leerlo en la Biblia de las Américas de esta manera. Orar primero, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias por tu palabra, que no las has dejado no como para medio de entretenimiento, sino es la fuente de información que tú quieres que tengamos, Señor, para conocerte. Y damos las gracias por ello. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos guíes y con el poder de tu Espíritu podamos entender lo que tú escribiste aquí para tu pueblo
Y bueno, pues abre nuestro entendimiento, no nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino lo que tú escribiste. Gracias por esos hombres fieles que dedicaron sus vidas, Señor, a traducir de los originales más cercanos, Señor, tu palabra, para que las siguientes generaciones tuvieran la información que necesitamos. Muchos de ellos dieron hasta sus vidas, Señor, por causa de esto. Y fallecieron en el trabajo haciéndolo. Te damos las gracias por ello y que hoy podamos gozar todavía de esa libertad con la que tú nos has bendecido. Por eso permítenos escuchar atentamente y que esto sea de bendición para todos nosotros, pero sobre todo para gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, vayamos a Marcos 5. Empezando en el capítulo 1, dicen, y llegaron al otro lado del mar. ¿Verdad? Sabemos que previamente Marcos nos está diciendo que Jesucristo estaba rodeado de muchas personas, sanando, predicando la palabra de Dios, predicando el arrepentimiento, ¿verdad? Y usando parábolas, porque mucha gente a este punto pues no creía quién era. Entonces, usando por medio del uso de las parábolas, él enseñaba la verdad de Dios, pero al mismo tiempo la ocultaba para los incrédulos. Explicaba las parábolas en privado para quienes creían quién era Jesús. Entonces ellos se quedaban, preguntaban y les explicaba lo que significan las parábolas. Pero entre ese día, ¿verdad? Después de ese día muy agotador, ajetreado, que vimos hace un par de domingos atrás, pues vemos que se separa, ¿verdad?, de la gente. Lo vemos con los discípulos subiéndolo a un bote y se dirigen al otro lado del mar, en un tiempo de descanso, ¿verdad?, de paz para el Señor Jesucristo. Pues queda muy dormido en la barca cuando se levanta esta tempestad, ¿verdad?, lo cual hizo pensar a los discípulos que iban a fallecer, y siendo ellos expertos en pesca, bueno, pues no pasó, ¿verdad? Pues el Señor Jesucristo se lo despertaron ellos y con su poder le declara al viento, ¿verdad?, que se asosiegue, y no nada más al viento, sino al mar, y vino una bonanza inmediata, lo cual dejó impresionados y asustados a los discípulos, porque qué hombre, ¿verdad?, filósofo, maestro, científico, lo que tú quieras mencionar, tiene el poder para controlar los elementos a su simple mandato. Pero aquí Marcos nos deja bien claro que Jesús tiene el poder sobre la naturaleza. Y es aquí cuando llegan al otro lado del mar, ¿verdad?, a la tierra de los Gadarenos, cuando le sale al encuentro, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Un demonio implorando por Dios, ¿verdad? O dos, porque Mateo nos dice que eran dos. Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión. Y esto es impresionante. Vamos a ver que una legión pues está conformada por 6,000, o era conformada por 6,000 hombres en las legiones romanas. Me llamo Legión porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Lucas dice que no los enviara al abismo. Y había allí una piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2,000, se precipitó por el despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban de los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido.
Y vinieron a Jesús, y vieron al que estaba endemoniado y sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Pues sí, vemos que el pasaje nos dice primeramente que pues esta persona, ¿verdad? Vivía entre los sepulcros. Marcos dice que era uno, Mateo nos dice que eran dos. Esto no se contradice. Aparentemente Marcos solamente se enfoca en el hombre que tenía pues el liderazgo entre esos dos hombres, ¿verdad? Quizá uno seguía al otro. Uno era más violento que el otro, pero lo que sí nos dice Marcos es que era un hombre muy violento. ¿Por qué? Porque sí estoy leyendo el mismo, ¿cierto? Porque Marcos nos está diciendo que ya nadie lo podía atar, ni aún con cadenas. Lo habían atado muchas veces con grillos, pero él había roto las cadenas y las había destrozado por completo, y era tan fuerte y nadie podía dominarlo. El versículo 5 es algo interesante. Nos dice que de noche y de día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Aquí tenemos 1 o 2 personas dominados por 6,000 demonios. Eso es algo que no me entra en la cabeza. 6,000 demonios. Y no te estoy fabricando el número. Eso es lo que Marcos enfatiza. Entonces, bueno, por lo regular vemos en películas que, o bueno, no las veas, ¿verdad? Pero cuando las vi, recuerdo que, pues, como la película del Exorcista, lo cual, pues, no te recomiendo ver, ni siquiera la busques, pero, pues ahí la persona estaba dominada por quizá uno, ¿verdad? Pues no sabemos, al menos es una película fabricada, pero muy impresionante. Y vemos cómo esa persona pues era dominada por este espíritu y pues sí, con precisión describe que el espíritu pues torturaba básicamente a esa persona. Y aquí vemos que no es de ficción, sino que esto es lo que hacían estos demonios con esta persona, ¿verdad? Lo herían con piedras. Entonces imagínate, o más bien no puedo pensar el que no seas dueño de tu propio cuerpo con el que Dios te ha bendecido, que no seas dueño de tu propia mente. No sé qué habrá pasado, cómo esta persona quedó involucrada, ¿verdad? O se relacionó con, o terminó siendo dominado por tantos demonios o personas, 2. Pero se sabe que las prácticas de hechicería y de consultar a los muertos y cosas de ese estilo era, pues quizá hasta común en los tiempos del Señor Jesucristo. Mucha gente quedó así, endemoniados, ¿verdad? Poseídos, y había hasta pequeños también. Entonces era algo grave, y bueno, pues hoy en día parece ser que vamos en la misma dirección, pues le damos más honra a los demonios que al Señor. Y lo ves en las películas, ¿verdad? Videojuegos, películas, libros, etcétera, etcétera. Me parece nos llama mucho la atención todo este asunto del mundo espiritual. Hay programas de televisión que buscan gente así, y vemos en videos que algunas veces inexplicables, vemos gente que anda desnuda, que anda corriendo entre las calles, difícil de dominar. Vemos policías tratando de dominarlos. Este hombre muy fuerte, ¿verdad? Brincando de auto en auto, dañando la propiedad, no solo el cuerpo de esta persona, sino de auto en auto. Y vemos videos de ese estilo, así que hay evidencias
de que esto sucede en nuestros días también. Entonces no es algo que Marcos esté fabricando. Pero 6,000 espíritus dominando sobre estas personas. Eran tan violentos que, verdad, pues era de noche y de día. Y hay esta leyenda en México de la Llorona, quien lloraba por sus hijos después de haberlos asesinado. Entonces, no sabemos si esa persona también estaba poseída, no se sabe, pero se conoce esa leyenda bien y hay nuevas películas acerca del tema, de las que no te voy a recomendar que las veas. Mejor dedícate a leer la palabra de Dios, a entenderla, a ponerla en práctica, porque el Señor viene. ¿Y quién es ese Señor? Bueno, es el Señor que domina sobre estos espíritus y viene a juzgar el mundo. Mucha gente no lo cree porque hoy, por su bendición, por su misericordia, tenemos paz, a pesar de muchas cosas que están pasando alrededor del planeta, mucha gente manifestándose, el clima cambiando, todo el mundo culpando a Trump, ¿verdad? Que los problemas del mundo son por causa de él, que parece completamente absurdo, pero es difícil cambiar la mente de gente que está obsesionada, ¿verdad?, con la política y que tiene muy buena información, pero como que a veces pierde el balance, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos concentrarnos en la palabra de Dios, que el Señor viene, y ponerla en práctica. Así que vamos a ver cómo el carácter compasivo de este Señor que viene, ¿verdad?, de nuestro Señor, a quien Marcos presenta como el siervo de Dios, ¿verdad?, se muestra a través de la compasión, de salvar a los perdidos, ¿verdad? Esta compasión impresionante. El texto nos dice que la gente había tratado de encadenarlo, o quizá para evitar que se siguiera hiriendo, ¿verdad? El texto nos dice que nadie quería usar el camino por el que este hombre u hombres vivían, ¿verdad? Todo el mundo evitaba ese lugar por causa de la violencia de estos dos hombres. Y pues pues tenían temor, pero pues seguramente afectaban la economía de la zona, ¿verdad? El texto nos sigue diciendo que en el lugar habían piaras de cerdos, lo cual nos indica al mismo tiempo que no era una región judía. Como que me estoy haciendo chiquito, ¿verdad? A ver, ¿qué tal ahí? Mejor. Entonces, aquí es donde el Señor Jesús viene, ¿verdad? Atraviesa el mar y viene a liberar. Seguramente en su mente Él sabe que necesitan de ayuda. Este lugar no es un lugar judío, es un lugar gentil, y Dios se compadece hasta de los no gentiles. Hasta ese momento los israelitas esperaban este Mesías, ¿verdad? Pero durante el ministerio de Jesús, en su compasión, Él es el que inicia la búsqueda. A pesar de su cansancio, a pesar de su día muy ajetreado, no para. Él sigue y sigue y sigue y busca a estas personas, ¿verdad? Y vemos su compasión. Entonces vemos que su compasión sigue hasta este día. Él te busca a ti y me busca a mí. Él me ha buscado a mí. Así rápidamente, yo recuerdo que siendo de un trasfondo católico, se me instó a hacer mi primera comunión, y al finalizarla yo me di por servido, ¿verdad? Dije, ya no quiero saber más de religión, ya cumplí, tan. Pero no conocía exactamente al Señor Jesucristo, y voy a decir que Él fue quien inició la búsqueda, y Él fue quien me seleccionó, ¿verdad? Y aunque suena en términos religiosos, fue tal cual, no por mis cualidades, porque era yo muy pequeño, no entendía muy bien qué estaba pasando, pero desde entonces Él ya me buscaba. Tenía yo 10 años y seguí, pues no entendía muy bien qué estaba pasando, pero había algo muy interesante que me llamaba mucho la atención. Se hablaba de Cristo, ¿verdad? Se hablaba de su amor, se hablaba de lo que Él espera, se hablaba de Dios Padre, y cómo Él envió a nuestro Señor Jesucristo en rescate. Entonces, todas estas cosas yo no las entendía con claridad, y aún sigo tratando de entender muchas de estas cosas, avanzando hacia la madurez espiritual, conocer más al Señor que nos creó. Y bueno, pues esto suena como una misión imposible. ¿Por qué? Porque
pues se requiere de una eternidad para entender y de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por lo pronto nos dejó las cosas reveladas, nos ha hecho responsables, ¿verdad? Porque esto es lo que Él quiere, en lo que trabajemos en ello. Nos dejó cosas que podamos entender y somos responsables de ello. En fin, entonces su carácter compasivo se sigue mostrando en nosotros cada día. Aquí en el texto se ve esa compasión al liberar a estos demonios, a estas personas endemoniadas de demonios muy violentos, ¿verdad? Espíritus quienes les herían de noche y de día. Jesús los vino a libertar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que vino a libertar cautivos, a los atribulados. Y al final vemos en el texto cómo comisiona a estas personas para dar testimonio de lo que Él ha hecho por ellos. Primeramente, pues vemos que llega a la tierra de Gadara o de los Gadarenos. Es una de las ciudades que pertenecen a la región de Decápolis. Es como cuando si vives en la Ciudad de México, por ejemplo, y dices pues que vives en Atizapán, pues todos sabemos que Atizapán pertenece al Estado de México, ¿verdad? Pero no ves los bordes, no ves dónde termina, dónde empieza. Entonces, y hay otros lugares al sur que también pues pertenecen al Estado de México y tampoco ves dónde, como Nezahualcóyotl y cosas de ese estilo. Y puedes pasar de un lado a otro, pasas a través de la Ciudad de México, llegas de un lado a otro y todo parece ser parte de la ciudad. Esto es un ejemplo así a grosso modo, pero cuando hablamos de Gadara, ¿verdad? Estamos refiriendo en general a una de las ciudades que pertenecen a la región que se llama Decápolis. Capernaum y Tiberias y Magdala pertenecen a la región que es de Galilea. Entonces Jesús va de Capernaum a lo que se piensa fue Gadara. Lo que se piensa que es Gadara. En fin, me voy paso a paso. En Mateo 8:28 nos dice que algunos manuscritos griegos dicen que eran Gerasenos o Gergesenos. Y bueno, nuevamente, estas son diferentes ciudades, pero que pertenecen a la misma región de Decápolis. Entonces, Marcos 5:1 se refiere a este pueblo opuesta a la ciudad de Tiberias, que está ubicada a unos 8 kilómetros al sudoeste del mar de Galilea. Hoy en día ahí se encuentran todavía algunas tumbas, ¿verdad? Y hay una ribera que desciende empinadamente hasta el agua y de esta manera coincide exactamente con la descripción del terreno y del relato que estamos leyendo. Entonces, no anoté la ciudad, es Cursivos, algo así. En fin. No lo anoté. En fin. Esta ciudad está ubicada al otro lado del mar de Galilea, casi enfrente de lo que sería Tiberias. Bueno, el texto nos dice que la persona vivía en sepulcros. Los sepulcros eran ya sea cuevas naturales o hechos en la roca. Generalmente tenían 2 cámaras. Con frecuencia una permanecía vacía y estas cámaras a veces también eran usadas por personas que tenían ciertas enfermedades como leprosos o como atormentados mentales, ¿verdad? Y hasta por los muy pobres. Cuando hablamos de espíritus inmundos, hablamos de ángeles caídos. Mateo 8:28 nos dice que eran hombres poseídos y Marcos y Lucas solamente nos mencionan que es uno nuevamente. Haciendo hincapié nuevamente que quizá el más fuerte era el que estaba hablando, ¿verdad? Con Cristo. Sin embargo, vemos que el poder de este espíritu era impresionante. Nos dice que Marcos que era atado, ni con grillos ni con cadenas lo podían controlar y que los grillos y los grilletes, ¿verdad? Atados a los pies, los podía destrozar. Entonces aquella fuerza es sobrehumana, ¿verdad? Impresionante.
Y vemos también que siempre andaba de día y de noche en los sepulcros, dando gritos, hiriéndose con piedras. Pues aquello era una escena terrible en el que Jesús tuvo compasión. Entonces vemos aquí la reacción de estos espíritus altamente agresivos al ver al Señor Jesucristo. El texto nos dice que apenas él salía de la barca, ¿verdad? Se le aparecen estas personas. No así de la nada, sino que lo ven de lejos. Y en lugar de correr hacia el otro lado sabiendo quién es Jesucristo, ¿verdad? Sabiendo que aún Jesús, él podría haberlo llamado o detenido en su intento de huir, ellos pues corren hacia donde está Jesucristo y lo primero que hacen es inclinarse delante de él. Es algo que a veces nosotros como seres humanos no hemos hecho todavía. Pensamos que Jesús es Dios, pero no nos inclinamos ante él como Dios. Hacemos lo que nosotros queremos. Pero la reacción de los espíritus es de llamar la atención. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió hacia Jesús, se postró delante de él, y esto pues reconociendo el poder y la autoridad de Jesús. Y es algo que nuevamente menciono, como seres humanos tú y yo a veces hemos fallado, no reconociendo quién es Jesús, ¿verdad? Y aún así, pues no significaba que ellos realmente se sometían a lo que Jesús decía o quería, sino que pues siendo tu enemigo, pues reconoces que es más fuerte que tú y pides misericordia, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban haciendo. En el versículo 7 nos dice que ellos decían, ¿qué a mí y a ti? O ¿qué tengo yo que ver contigo? O sea, nada que ver el uno con el otro, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? ¿Vienes a torturarnos antes de tiempo? Y sin embargo, no podían resistir las órdenes de Jesús, quien les mandaba salir del hombre, ¿verdad? Y ellos le imploraban, irónicamente, en el nombre de Dios, lo cual mucha gente menosprecia en estos días. He escuchado a personas que continuamente usan el nombre de Jesucristo para maldecir y decir groserías. Y eso es ofensivo, no nada más para mí, sino primeramente para Dios. Pero lo usan como parte de su jerga diaria, así. Pero aquí, en el nombre de Dios, los demonios le están impidiendo, no porque sean dedicados a Dios, sino porque conocen quién es Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 7, y gritando a gran voz, porque es lo que hacían, gritaban a gran voz, eran muy violentos. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pues no es por un reconocimiento de la deidad, ¿verdad? Suena más como, sí, reconociendo es verdad, pero no como cuando vienes al arrepentimiento en ese sentido, sino pues eres quien eres, ¿verdad? Eres el Hijo del Dios Altísimo. Suena como algo lleno de miedo, y siendo estos demonios muy, muy violentos, pues hasta cierto punto ellos tienen ese temor. Te imploro, porque esa es la requisición o la pregunta. Te imploro, por Dios, que no me atormentes. Que no me atormentes. ¿Quién tiene el poder de atormentar a los demonios? Dios. Pero ellos reconocen que Jesús es el que va a ejecutar el juicio. Ese Jesús a quien nosotros, como seres humanos, nos rehusamos conocer o menospreciamos, porque nos olvidamos que Él murió no porque haya perdido la batalla, sino que era necesario que muriera en nuestro lugar. Por causa de nuestras transgresiones contra Dios, por nuestras desobediencias, por nuestras necedades, por nuestro amor al pecado, ¿verdad? Que ni siquiera podemos muchas veces distinguir si no fuera por la palabra de Dios. Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Nuevamente, un espíritu inmundo es un ángel caído, ¿verdad? Ellos rogaban no ser enviados fuera de aquella región. Lucas 8:31 nos dice que le rogaban que no fueran enviados al abismo. Este
una referencia a este abismo se encuentra en Apocalipsis 9:1, ¿verdad? Donde vemos que el Señor en unos años más, en unos meses más adelante, pues liberará de ese abismo, de ese lugar, muchos otros demonios que torturarán a las personas por 5 meses, ¿verdad? Y algunos otros que están atados en esa región, ¿verdad? 200, me parece, millones de demonios listos para matar a la gente por causa del pecado, por causa de nuestra necedad, que amamos tanto nuestra libertad, ¿verdad? Que nos rehusamos en humildad venir delante de este Señor, que los demonios reconocen quién es, a los cuales Jesús no les permite declarar quién es Él, porque es nuestra responsabilidad reconocer su identidad. Entonces, ellos en el versículo 8 lo están diciendo que Jesús les dice que salgan de ahí y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y eso sí, esa es la parte impresionante, cuando se sabe cuántos demonios están dentro de una persona, alrededor de 6,000. Y esos 6,000 demonios en un solo cuerpo es como algo impresionante. Son 6,000 ángeles caídos en un solo hombre, controlándole. Y le rogaban a estos 6,000 demonios, ¿verdad?, que no los enviara fuera de la tierra. Y aquí es donde hay un poquito de, al menos yo, ¿verdad?, un poquito de confusión. Pensaba yo que se refería a la tierra local, ¿verdad? Pero me preguntaba yo, bueno, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues, si tu enemigo se presenta y tienes miedo de él, pues lo primero que quieres hacer es correr lejos de él. Al menos lo que yo haría. Y el pedirle a Jesús que les permitiera permanecer en el área, pues no suena lógico, ¿verdad? ¿Por qué habrías de dejar a tu enemigo 6,000 libres que están listos a torturar más gente? Entonces, no tendría sentido. Pero Lucas nos dice, ¿verdad? 8:31, que se referían al abismo. No nos envíes al abismo. Ellos saben de ese lugar, que no es muy bonito, y no quieren ir. Saben que hay un tiempo destinado para ellos también, como también lo hay para un tiempo destinado para nosotros. Entonces ellos le rogaban que no los enviaran fuera de la región. Básicamente Lucas nos dice al abismo. Ellos le rogaban con insistencia, ¿verdad? Es algún detalle impresionante. Esto reconoce la autoridad y poder del Señor Jesucristo. Esto nos indica esa autoridad que el Señor tiene, ese poder que tiene. Al mismo tiempo, la compasión que tiene por el ser humano, por ti, que estás viendo este video, si lo estás viendo el día de hoy. Y allí había una gran piedra de cerdos paciendo junto al monte, lo que nos indica que no era una región judía, porque los judíos pensaban que los cerdos eran impuros, inmundos, básicamente. Y Él les dio permiso. Fíjate la autoridad del Señor. Les dio permiso a 6,000 demonios de entrar dentro de los cuerpos de unos cerdos que se precipitaron al mar. Es una de las cosas que me llama la atención. Estos demonios son tan violentos que aún los animales, pues, si lo comparo con el texto arriba, ¿verdad?, el previo versículo, donde él corría y nadie podía dominarlos, en el versículo 5, hiriéndose con piedras, al entrar en los cerdos, vemos que se ahogan. Entonces, o habla de la violencia, de la gran violencia de estos seres, que aún en cerdos, pues, decidieron ahogarlos, ¿verdad?, sacrificarlos, quizá de enojo. Y ahí es donde dices, bueno, pues ya estás en el cuerpo de un animal, ¿verdad? Y pues fallecen ahogados. Entonces, no sé si también los animales hicieron esto voluntariamente antes de poder ser dominados por completo por los demonios, ¿verdad? Corrieron al mar y se ahogaron. Entonces ya no tuvieron un lugar de reposo estos espíritus. Pero eso es solamente especular. Lo que sí pasó es que se ahogaron. Entonces,
Bueno, pues los demonios decidieron huir de Jesucristo por lo mismo, porque saben quién es Él. Se les dio la oportunidad de escapar y escaparon, ¿verdad? La forma más que ellos encontraron, dice, allá hay unos cerdos, envíanos a Él. O sea, ellos mismos reconocen la autoridad, dan la voz, y nosotros vamos. Y así lo hicieron. Pero esto no pasó a oscuras, esto no pasó en silencio, sino están ahí los discípulos observando todo lo que está pasando. Acabamos de verlo parar el viento y acabamos de ver cómo el mar obedece. Y ahora vemos a esta persona muy violenta, desnuda, con muchas heridas en el cuerpo, gritando a gran voz. Vemos que la voz no es la del hombre, pues quizá aquellos discípulos estaban impresionados con lo que estaba pasando. Seguramente aquellas escenas no eran pues como para sentirse muy valientes. Seguramente se quedaron en el bote todavía de que, ups, no me quiero bajar del bote. Y les dio permiso. Los que cuidaban los cerdos, que son los testigos, en versículo 14, huyeron, ¿verdad? Esa es la reacción de la gente. Huyeron, y lo contaron en toda la ciudad y por los campos. Así que la gente vino a ver lo que estaba pasando. La gente que conocía a esta persona o estas personas. La gente que ató a estas dos personas en grillos y cadenas y sabían que los rompía todos los días o cada vez que lo podían atar, pero que todos los días gritaba, que todos los días en la noche y en el día los escuchaban, que sabían que vivían en los sepulcros, ¿verdad? Es la gente que vino a ver qué había pasado. Y cuando vieron lo que estaba sucediendo, cuando vieron a Jesús y vieron también al que estaba endemoniado o los que estaban endemoniados, que estaban sentados, descansando, ¿verdad? Porque después de tanto tiempo de haber sido controlados, heridos, maltratados, pues ya estaban en su sano juicio, estaban vestidos como lo vemos que el Señor Jesús, que vemos en Génesis 3, como el Señor Jesús, o en este caso 3:21 nos dice que es Dios quien viste a Adán y a Eva, después de que ellos reconocieron que estaban desnudos. En su compasión lo viste nuevamente también, y lo vieron vestido y en su cabal juicio, ¿verdad? Ya no estaba haciendo locuras, ya no se estaba dañando, estaba sano, estaba sentado frente al Señor Jesucristo, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. La reacción de las personas, ¿verdad?, era de temor con los dos hombres ahí en la región, ¿verdad?, a quienes no podían controlar. Y vemos que no había nadie. El texto nos dice que no había nadie tan fuerte como para poder dominarlo. No había nadie en la región que lo hubiera controlado por muchos meses, ¿verdad? No sabemos si años, pero definitivamente era una persona a quienes ellos conocían bien. Y cuando lo vieron vestido y en su cabal juicio, ¿verdad?, controlado, sin ser violento, y el Señor Jesucristo parado junto a él, y los testigos oculares diciéndoles, Él fue el que hizo todo esto, pues se llenaron de pánico. Su reacción no fue la de gloria a Dios, bienvenido, quédate más, te invitamos, ¿verdad? Queremos saber más de ti, no. Su reacción fue la de pedirle, la de los cuidadores era huir de él, ¿verdad? Fueron y se lo dijeron a todo el mundo. La gente de la ciudad se acercó y le pidieron que dejara la región. Tuvieron más miedo de Jesús que de los demonios. Y en lugar de aceptarle o en lugar de invitarle a estar ahí, le pidieron que les dejara. Quizá en la pérdida de los cerdos, ¿verdad?, había una gran pérdida económica, y pudo haber sido por estas dos razones, una por temor a Jesús, otra por pérdidas económicas, no quisieron tenerlo alrededor. Entonces muchas veces nosotros también perdemos de vista lo que es importante, perdemos de vista al Señor Jesucristo por temor, o porque nos interesan otras cosas más que la deidad del Señor Jesucristo, la persona de Cristo.
Entonces sí, a veces puede ser nuestra reacción. Y vemos también que aquí en el texto se nos enseña la autoridad del siervo sobre el pueblo, ¿verdad? Sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque vemos que la compasión de nuestro Señor, ¿verdad? Se muestra aquí para estos hombres o este hombre, cuando ya está sentado, el cual necesitaba de reposo, después de sufrir tanto tiempo, recibe sanidad. El Señor Jesucristo le ha vestido también, porque se ha compadecido también, como lo hizo con Adán y Eva. Y está cabal, él puede usar su mente, puede usar su juicio, ¿verdad? Se da cuenta de las cosas que están pasando, se da cuenta de lo que le pasó, ¿verdad? Y por cuánto tiempo, se da cuenta de su sufrimiento y se da cuenta quién lo ha libertado. Entonces estaba en su juicio, no era de que se lo hubiera olvidado qué pasó, en qué sueño me estaba yo, ¿verdad? Sino cabal, era capaz de entender todo lo que estaba pasando. Y la gente, el texto nos dice que la gente reconocía quiénes eran. No eran paleros, ¿verdad? No eran fabricantes de mentiras, sino que la gente se daba cuenta, sabemos quién es la persona que está sentada junto a Jesús, o las personas, y lo reconocían. Entonces aquí es donde la autoridad de Jesucristo, el cual Marcos nos muestra, ¿verdad? Se muestra, pues Él le da un mandato. Vemos que el relato nos dice que la gente le comenzó a rogar que se fuera de su comarca, de toda la región. Le rogaban, vete, vete. Y muchas veces así somos tú y yo, ¿verdad? Le rogamos a Dios que nos deje en paz, porque queremos hacer lo que nos place. Y nos perdemos del tesoro más grande del universo, que es el Señor Jesucristo, quien creó el universo para Él, por medio de Él, ¿verdad? Por sí mismo. Bueno, pues Él liberó a las personas que necesitaba liberar, ¿verdad? El resto de las personas no quisieron escuchar de Él. Y desafortunadamente así nos pasa en estos días que estamos predicando el Evangelio. La gente no quiere escuchar de Jesucristo, prefiere morirse. Bueno, pues es cuestión de ellas. Al entrar en él en la barca, dándoles lo que pedían, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara ir con él, para acompañarle, ir con él, pero Jesús no se lo permitió. Y aquí hay un contraste, ¿verdad? Jesús le permite a los demonios, que habla de su autoridad, ¿verdad?, entrar en una piara de cerdos. Y Jesús no le permite a este hombre u hombres, ¿verdad?, acompañarle, sino que le da un claro mandamiento. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. El Señor Jesús te ha estado buscando todo este tiempo, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, seguramente tú has escuchado del Señor Jesucristo, has estado con Él, y si ya eres creyente, ¿verdad?, pues todavía tienes una responsabilidad que tenemos que hacer como a ellos se les dio, ¿verdad? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Cuéntale a aquellos a quienes a ellos te conocen, que conocen quién eras antes de venir a Jesús, si eras borracho, si eras delincuente, si eras agresivo, si eras flojo, si no trabajabas, si mentías, si robabas, y ahora hay un cambio, pues ya tienes un trabajo, honras a Dios, amas a la gente, ¿verdad? Cualquier cambio que haya hecho Jesús en tu vida es algo que tú y yo debemos comunicarle a nuestros familiares, a la gente que nos conoce, a la gente que sabe cómo éramos, a la gente que dudaba que pudiéramos ser algo en el mundo, ¿verdad?, que nos declaró inútiles, y que vea los cambios que Jesús ha hecho en nuestras vidas por causa de su amor, de su nombre, de su misericordia. Pues dice el texto, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y eso es lo que tú y yo el día de hoy debemos de hacer, ir a los nuestros y de decirles lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ya dependerá de ellos si creen, si vienen a Jesús o no, pero ese es tu trabajo. Así como Jesús en su autoridad le muestra
bueno, en su autoridad le da este mandamiento a esta persona, a estas personas, también nos los está dando a nosotros. Por eso, en Mateo 28 vemos que cuando Él partía al cielo, Él dejó ese claro mandamiento que a sus discípulos que les enseñara exactamente lo que Él les enseñó y que de esa manera también nos enseñaran a hacer lo mismo. Entonces, hasta el día en que Él regrese, y entonces el mandato sigue en vigencia. Entonces Él se fue, Él o ellos se fueron y empezaron a proclamar en Decápolis, toda aquella región, ¿verdad? En contraste con Galilea, ¿verdad? Se encuentra al norte, bueno, quizá en un video invertido, al norte, y vemos que Decápolis está casi enfrente, del otro lado del mar. Entonces, toda esta región, ¿verdad?, se proclamaba el nombre de Jesucristo. Quizá más en el área de Galilea, pero también Decápolis. Y de ahí probablemente se extendió a otras regiones, quizá hasta China, ¿verdad? Jesús había hecho grandes cosas por Él y eso es lo que Él quería que declarara. Y todos los que estaban ahí presentes se quedaban maravillados. Los discípulos, los que le pedían a Jesús que se fuera, todos se quedaban maravillados. Entonces era muy claro, ¿verdad?, que estos hombres se fueron a predicar a Decápolis. Y Decápolis, pues estas son las ciudades que quería mencionarte. Es una confederación de 10 ciudades, Deca, ¿verdad?, de 10 ciudades. Y incluyen a Damasco, que no es la parte de Siria, sino otra ciudad llamada Damasco, Rafaná, Hipos, Canata, Gadara, en el lugar donde está sucediendo todo este evento, Esitópolis, Pella, Dion, Gerasa, Filadelfia. Todas estas ciudades incluyen Decápolis. Entonces, y la mayoría de las personas en estas ciudades eran gentiles y de cultura helénica o griega. Bueno, entonces el mandamiento era dar testimonio de la misericordia de Dios, de las cosas que Dios hizo por él o por ellos, y debían hacérselo saber a sus familiares, aquellas personas que les conocían. La conclusión para ti y para mí es, entonces, sabiendo que Jesús ha sido compasivo con nosotros, ¿verdad?, y lo sigue siendo, Él es el que nos ha buscado, nosotros no le buscamos, Él nos ha hallado, nos ha dado libertad, nos ha bendecido para ser de bendición a otras personas. También nos ha comisionado el ir y decirle a otros acerca de Él y lo que ha hecho por nosotros. Entonces, en este texto vemos que Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual, tiene poder sobre el mundo, el mundo natural, como los elementos que vimos que está escrito aquí en el capítulo 4, el viento y el agua, y tiene autoridad sobre su pueblo, tiene autoridad sobre ti, tiene autoridad sobre mí. De ahí que la desobediencia tiene un castigo, ¿verdad? Cuando desobedecemos, no estamos desobedeciendo a cualquier persona, estamos desobedeciendo al Creador del universo y de sus leyes. Tenemos cierta responsabilidad y efectivamente nos ha dado libertad, pero la libertad tiene consecuencias. Y ¿estás con Él o estás contra Él? Entonces el mandamiento es claro: ve y predica quién es Jesús, lo que ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti en tu vida. Entonces, bueno, el tiempo ha pasado rápido. Es un texto muy largo, con muchos detalles. Y bueno, pues que Dios te siga bendiciendo. Espero que sea de bendición este video para ti, para recordarte quién es el Señor a quien sirves, quién es el Señor a quien esperas, ¿verdad? Y que tu fe no falte. Entonces, que Dios te siga bendiciendo. Ten un excelente día, una excelente semana. Hasta luego.